Dicen que hay momentos que parten la vida en un antes y un después. El mío comenzó con un beso a las 3:05 de la madrugada, entre estantes de detergentes y luces fluorescentes que zumban como insectos moribundos. Si vas a seguir escuchando, prepárate. No es una historia de fantasmas que asustan y se van. Es una historia sobre lo que puede pasar cuando alguien no soportó verse a sí mismo, encuentra a otro que está dispuesto a verlo de frente. Y cuando eso ocurre, las reglas cambian. Trabajaba de noche en Walmart. Los turnos nocturnos tienen una especie de calma falsa, sin clientes, sin voces que llenen los pasillos. Solo el arrullo mecánico de los refrigeradores y los carritos chocando a lo lejos. Aprendes a contar las horas por los ruidos del edificio, el compás del reloj del almacén, el barullo lejano del break room, la lata que siempre cae del pasillo 12 cerca de las 2 a.m. Te haces amigo del silencio hasta que él te traiciona. Esa noche acomodaba detergentes en el pasillo de limpieza. Era rutina. Cajas, etiquetas, revisar precios. A las 3:05, cuando la tienda parecía un desierto de luces cansadas, escuché el golpe. Una botella de shampoo había rodado y perdido su orgullo de estante para esconderse entre las sombras del piso. Pensé en las bromas de compañeros aburridos haciendo de las suyas. Pensé en historias de pasillos que me contaba Marcos y en la advertencia que siempre repetía con la misma voz grave: no te acerques al pasillo 4 después de las 3 de la mañana. Me encogí de hombros y fui a recoger la botella. La sostuve en la palma de la mano, fría, con su etiqueta mirando hacia abajo como si tuviera pena. Cuando la puse otra vez en su lugar, un susurro me rozó la nuca. Disculpe. Mi corazón dio un salto. Me giré sin pensar. Al final del pasillo, en la penumbra, entre cajas de suavizantes y aerosoles, había una chica. Llevaba un suéter gris, pantalones oscuros. Su cabello largo, negro, le caía sobre la mitad del rostro. No la había visto llegar. No había oído pasos, ni nada que delatara su presencia. Ella solo estaba ahí, esperando. ¿Puedo ayudarla?, pregunté. La voz me tembló más de lo que quería admitir. Ella no respondió. Me miró inmóvil, con una quietud. Su rostro quedó oculto por mechones, como una cortina rota. Disculpe, ¿necesita algo? Silencio. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino presencia de algo más denso. Una expectación fría que llenó el pasillo hasta los estantes. Entonces dio un paso. Caminaba extraño, como si no tocara el suelo. Sus movimientos eran suaves, flotantes, como si el piso solo estuviera de adorno. Dio un paso atrás sin pensarlo, como quien retrocede ante un animal peligroso. Su cabello se abrió como una cortina y me mostró la cara. Era demasiado pálida, los labios resecos, cuarteados, los ojos, ¡ay!, los ojos negros, completamente negros, sin iris, sin esclera, como quemaduras que atravesaban la piel hasta llegar al hueco donde debería de haber humanidad. La luz fluorescente los engullía sin devolver nada. ¿Soy bonita?, preguntó con voz lenta, casi infantil. La pregunta flotó simple y directa, como si esperara una respuesta práctica sobre un maquillaje. No supe qué decir. Tartamudeé con la palabra más tonta que pude arrastrar. Sí, sonrió, un gesto tan humano que me dolió en lo profundo. Luego dio otro paso y dejó que su aliento, un olor a metal viejo que me subió por la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, rodeó mi cuello con sus brazos y me besó. Su boca estaba fría,
su piel helada como las devoluciones que apilábamos en la parte trasera. Mis piernas se negaron a obedecer y por un segundo fui una piedra inmóvil. Quise apartarme, forcejear, gritar, pero algo dentro de mí se quedó atado, hipnotizado por esa cercanía que no buscaba maldad en términos generales. Cerré los ojos. El beso fue corto, extraño, como si arrancara algo dentro de mí y lo pusiera dentro de ella. Sentí un vacío, una sensación hueca abriéndose desde el pecho como una puerta que se traba. Abrí los ojos y ella ya no estaba. El pasillo estaba vacío otra vez, como si no hubiera pasado nada. Me quedé de pie, con el sudor frío recorriendo mi espalda, sosteniendo una botella de shampoo que ahora me parecía una reliquia. No supe cuánto tiempo estuve así. Después terminé mi turno con las manos temblorosas, contando productos, evitando mirar el pasillo 4 como se evita mirar una cicatriz propia. Pensé que sería una anécdota más para el break room, un susto que con algo de cerveza se hace menos, pero las cosas raras no se ajustan tan fácil. Salí de la tienda, conduje hacia mi departamento y, al poner las llaves en la puerta, tuve la sensación de que me seguían. La mañana me recibió con un silencio triste y yo, con mis ojos abiertos, me metí al baño, encendí la luz y por impulso me miré en el espejo. Lo que vi no fue exactamente lo que esperaba. Mi rostro estaba pálido, como si la noche aún dejara su huella. Mi cuello tenía una marca leve, como de dedos fríos. Por un momento pensé que estaba imaginando sombras. Fue entonces cuando la vi detrás de mí, reflejada en el espejo, la chica del pasillo 4, pegada a mi nuca como un eco triste. Su imagen en el espejo era más nítida que la mía. No había estantes detrás de ella, ni fluorescentes, solo una penumbra y su silueta, clavada como un muñeco vudú. Mi primer instinto fue girarme. No estaba. Miré otra vez el espejo. Allí estaba, con los ojos negros, sonriendo con esa sonrisa que me hacía sentir incómodo. Respiré hondo. ¿Qué quieres?, balbuceé, como si así el sonido pudiera ordenar al mundo. Ella no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como quien juzga la respuesta de un examen. No hizo nada raro, simplemente se quedó ahí, observándome. A partir de ese momento, dejó de ser algo que solo aparecía en el pasillo del Walmart. Empezó a seguirme con pequeñas cosas. Una sombra en el borde del televisor, una sombra que pasaba cuando cerraba la puerta del refrigerador, un reflejo a contraluz que aparecía en el vidrio de la ventana, aparecía detrás de mí en los lugares públicos, en el vagón del metro, en el pasillo del cine, siempre con la misma pregunta, siempre con la misma voz que parecía recién salida de una caja. ¿Soy bonita? Si respondía con evasivas, su silencio se volvía más pesado. Si decía que sí, sonreía de una manera que me calaba hasta los huesos y me dejaba con la sensación de algo dentro de mí había cambiado. No pensé que fuera a ser permanente, tal vez con el tiempo. Con ignorarla, la presencia se disiparía como el humo de un cigarro, pero eso no fue lo que pasó. Su presencia se volvió una costumbre que encogía y abría algo al mismo tiempo en mi pecho. Me sorprendía al principio por la sensación de asombro, luego por una pena que no entendía. La vi otra vez en el pasillo 4 una madrugada, la misma luz mortecina, y confirmé lo que mi temor ya leía. No era una entidad que buscara hacer daño en el sentido clásico. Era alguien que buscaba una respuesta sobre sí misma, y esa búsqueda la había llevado a quedarse pegada a mí. Las semanas pasaron. Evité el pasillo 4 en lo posible, pero el trabajo nocturno
no es siempre como uno quiere. Una noche, después de un turno más largo, me quedé acomodando productos en el área de belleza. Tenía la esperanza, quizás la esperanza estúpida, de enfrentar aquello de una manera distinta, ver sus ojos, escuchar su pregunta y no salir corriendo. Tal vez algo dentro de mí quería contestar algo más que un sí. Allí la encontré, entre esmaltes, cremas y espejos. Su presencia parecía encajar entre los reflectores baratos y las cajas de cartón. Miró a su alrededor como quien vuelve a su casa y ésta le es extraña. Se sentó en el suelo, con su espalda recargada a un exhibidor de cremas faciales, y dejó caer la cabeza. En su rostro había una quietud nueva, una tristeza que parecía pesar más que el cemento. Me acerqué con cuidado, con una mezcla de cautela y curiosidad que preceden a las confesiones. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté con una necesidad de entenderla. Ella levantó la mirada. Sus ojos negros no tenían reproche, tenían algo parecido al cansancio. Habló, y por primera vez sin esa pregunta que ya me taladraba la mente. Antes, yo venía aquí, pasaba horas frente a los espejos, trataba de arreglarme, de cambiar lo que sentía. Me dijeron cosas crueles, me dijeron que no encajaba, que mi aspecto asustaba y me cansé. Pensé que si nadie me encontraba bonita, era mejor no existir. Mi estómago se contrajo. Hablaba como alguien que su vida se rompió en 1000 pedazos. No mencionó cómo se fue. No le pregunté. A veces las historias, cuando son demasiado crudas, se atraviesan por la garganta. ¿Por qué me preguntas a mí?, le dije en voz baja. Ella me miró como si yo fuera la única persona capaz de sostener la verdad. Porque cuando tú dijiste sí, todo cambió. Mi corazón, si es que lo tengo, se calmó. Tu voz me dio algo más que nadie me ha dado. Y los demás me miraban como si yo fuera una cosa. Tú me miraste con otra cosa. No sé explicarlo, pero siento que si alguien me dice de verdad que soy bonita, puedo creerlo lo suficiente como para quedarme. La confesión que me hizo fue su herida abierta con la posibilidad de sanar. En mi pecho algo se movió, algo que no sabía nombrar. ¿Compasión? Culpa por haber dicho sí. Lo dije sin pensar. Un sentimiento que mezclaba miedo y ternura. Todo se comprimió en un nudo que me obligó a tomar una decisión que en retrospectiva comprendí que nunca fue solo mía. Me senté junto a su lado en el pasillo de belleza, rodeados de espejos que devolvían miles de fragmentos de nosotros. Hablamos hasta que las luces del Walmart amenazaron con apagarse por el amanecer. Me contó fragmentos de su vida, trabajos donde la evitaron, palabras que le dolían, noches en las que contaba las horas hasta que el dolor la dejaba sin fuerzas. Yo conté lo poco interesante de mis días, mi familia que no entendía por qué trabajaba ahí, mis tardes traduciendo lecturas y haciendo tiempo para dormir. Todo le resultó leve frente a su confesión, pero ahí, en ese suelo de linóleo, algo comenzó a tejerse entre nosotros. Esa noche la acompañé a la puerta de servicio y la vi desaparecer en la penumbra, como una promesa que no sabías si era buena o mala. Después de eso, la vi en otros lugares, la avenida principal, un parque, el pasillo de mi edificio. No parecía necesitar más que mi presencia para sostenerse. Si un día no podía acompañarla, se sentaba en silencio fuera del edificio y me esperaba. Era una compañía extraña, sin costumbres y la necesidad de tocar todo con preguntas. Comencé a notar cambios en mí,
algún tipo de ternura oscura que me aferraba a su rostro pálido, una necesidad de confirmar que ella seguía. La gente que me rodeaba comenzó a comentar: «Te ves raro, ¿o estás cansado?». Yo sonreía con una expresión que no pertenecía al mundo. Volví a decir que sí cuando me preguntó por su belleza, pero esta vez la respuesta no fue un instinto, fue una elección consciente. «Sí, eres bonita», le dije. Al decirle eso, algo en su rostro aflojó. Se acercó a mí y me besó otra vez. Esta vez no fue corto, fue un beso más largo, más cálido, y aunque su piel seguía siendo fría, había una ternura casi humana que me derrumbó. Sentí cómo mi vida comenzaba a girar en torno a esa presencia. Dejé que eso sucediera. La gente piensa que estas historias terminan con exorcismos, con finales dramáticos o con héroes que vencen. La verdad es que las cosas raras encuentran su forma de normalidad. Me encontré viviendo con ella, primero a ratos. Pasaba noches en mi sofá. Luego, de manera casi cotidiana, mi cuarto se llenó de su perfume, un aroma extraño que era mitad lavanda, mitad algo rancio que me recordaba a fruta vieja. Aprendí pequeños hábitos de convivencia: dejar la luz del pasillo encendida, poner música suave para que no se sintiera sola, comprar sus productos favoritos, aunque fueran frágiles. Fue de a poco, una vida en 2 tonos. El mío hecho de trabajo y de comidas rápidas, el suyo hecho de preguntas, silencios largos y sonrisas que iluminaban la casa como un faro en la niebla. Con el tiempo, los vecinos dejaron de preguntar. Los días se volvieron una letanía de rutinas. Los extraños en la calle me miraban con la misma mezcla de extrañeza y curiosidad. Algunos se asustaban si la veían, otros tal vez por el brillo que surgía en sus ojos cuando me miraba. Se acercaba con cautela. Lo que al principio era terror se fue transformando en algo parecido al cariño. Me di cuenta de que algún sitio de mi cabeza había reemplazado un miedo por una devoción. Fuimos construyendo algo que, visto desde fuera, debía de ser un delirio, una pareja que no tenía lógica aparente, que se amoldaba a horarios rotos y a pequeñas ceremonias nocturnas. Una noche, mientras cenábamos algo que ella parecía disfrutar, pan remojado en sopas instantáneas, me dijo con la voz que usaba para hablar de cosas serias: «Te prometo que no te quitaré la vida». Tenía esa peculiar forma de tranquilizarme con frases que no parecían adecuadas, pero funcionaban. «Yo tampoco a ti», le respondí, sorprendiéndome de que mi voz sonara tan firme. No todo fue melancolía y ternura. Había momentos en los que su presencia era abrumadora. Se aparecía en la pantalla del televisor, en el reflejo de la cuchara, en la taza de café. A veces se quedaba quieta en la cocina sin moverse hasta que yo me volvía loco sin poder hacer nada. Pero esas cosas solo fueron una grieta en la convivencia que, de algún modo, nos salvó a ambos. Ella encontró en mí una razón para seguir, y yo encontré en ella un misterio que me dio sentido. El final en mí, antes y después, no llegó con terror clásico. Llegó en una madrugada en la que, después de poder dormir en semanas sin tener pesadillas, me desperté y la miré dormir a mi lado. Su rostro, que antes me resultaba desagradable, ahora aparecía vulnerable, sereno. La luz incipiente de la mañana le daba un matiz que no había visto nunca. La piel no era ya solo pálida, sino que tenía vetas de humanidad. Toqué su mano, estaba fría, como siempre, pero su agarre fue tierno.
Entonces pensé con una calma repentina que habíamos construido algo que no necesitaba explicaciones. Una vida compartida, extraña y silenciosa, pero nuestra. Si alguien me pregunta hoy que si creo en fantasmas, digo que sí, pero que no son siempre lo que esperamos. Algunos son heridas que buscan ser sanadas. Otros son almas que se quedan porque nadie las miró cuando importaba. Mi historia con la chica del pasillo 4 del Walmart no tiene castigo ni justicia. Lo que tiene es una elección, la de dos seres que, habiendo conocido el rechazo y el dolor, decidieron quedarse juntos. Vivimos como si fuéramos un matrimonio, con cenas a medias y noches largas, con risas que suenan en la casa, cuando ella está feliz y yo le devuelvo la sonrisa. Aún así, hay momentos en los que despierto y la veo a mi lado, y pienso en la gente que no la vio, pienso en los clientes que le ignoraron, pienso en las palabras que le dijeron y que le pesaron como piedras. A veces me culpo por no haberla conocido antes. Otras veces miro sus ojos negros y sé que en ellos, contra todo pronóstico, hay un lugar en el que me reflejo y me reconozco. No creo que la historia que te conté te deje en paz. No debería. Las buenas historias de terror no solo buscan asustar, quieren que nos miren a nosotros mismos en el espejo y tal vez, solo tal vez, nos hagan responsables del brillo o la sombra que otros llevan. Yo decidí mirar, y al mirar me enamoré de alguien que muchos pensaron que era un monstruo. Hoy vivo con ella, y cada vez que alguien pregunta, ¿qué tal tu vida?, contesto con una calma fría, estoy casado con mi miedo, y es lo más real que he tenido. Si algún día pasas por un Walmart a las 3:05 a.m., en un día de San Valentín, y oyes un susurro que dice, ¿soy bonita?, no te alejes por miedo, piensa antes de contestar, porque hay respuestas que salvan y respuestas que enganchan, y no siempre sabrás cuál es cuál hasta que la respuesta ya haya cambiado todo. Crister, antítesis del terror. Suscríbete.